¿Quién debe liderar la negociación después de la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez? ¿Por qué los partidos todavía no se han reunido en estos 5 días? ¿Están aprovechando los independentistas catalanes esta situación en Madrid? ¿Conseguirá Otegi recuperar los votos batasunos que se fueron con Podemos? ¿Hay crisis en el partido de Pablo Iglesias? Buenas noches. Empieza el debate. ¿Qué ha cambiado desde el viernes pasado con el no del Congreso a la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, pues después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, después de 2 meses de mucha telegenia, de muchos platós, de mucho marketing, volvemos al punto de partida. Estamos otra vez al 21 de diciembre, donde tenemos que tener la capacidad de saber leer lo que nos dijeron los españoles el 20 de diciembre. Lo que nos dijeron fue: lleguen ustedes a un acuerdo, no queremos una mayoría absoluta, lleguen ustedes a un acuerdo. Pedro. Bueno, no estamos exactamente en el mismo punto. Gracias a que Pedro Sánchez, con determinación, ha desbloqueado la situación, ahora está corriendo ese reloj de la democracia para que tengamos cuanto antes un gobierno. Bueno, ha cambiado el hecho de que se perdió una oportunidad el pasado viernes de poner en marcha un gobierno constitucionalista, un gobierno europeísta y un gobierno de progreso con un calendario de reformas, y ahora nosotros seguimos en la misma posición. Vamos a intentar que el Partido Popular desbloquee la situación, que empiecen a construir, que se sienten en la mesa junto con ese documento al que nosotros damos validez, porque es un programa de reformas para España que incluye los cambios que entendemos que España necesite, que nos diga qué es lo que entiende que hay que cambiar, con qué partes está de acuerdo, con qué partes no está de acuerdo, pero que consigamos de aquí a estos 2 meses desbloquear esta situación. Que el protagonista hacía así como que le iba a chocar con otro, y cuando el otro venía a chocarla hacía como que cogía el teléfono y no le chocaba la mano. Tenemos a Pablo, a Dolors. Esta tarde conocemos una encuesta de Metroscopia, un sondeo de Metroscopia, que decía que el 66% de los votantes del PSOE, 2 de cada 3, defienden esa vigencia del pacto, del acuerdo al que llegaron el Partido Socialista y Ciudadanos. De Ciudadanos, sin embargo, el 53%. O sea, un 47% no están a favor de que siga esa vigencia, o a lo mejor querrían incluir a otro partido. Visto lo visto y lo que hemos escuchado en los últimos segundos en el programa, parece que es difícil que el Partido Popular y el Partido Socialista van a llegar a algún tipo de acuerdo. Pablo, Dolors. Bueno, nosotros somos un partido reformista y por tanto no conformista con la situación. Nosotros creemos que hay un acuerdo que incluye una serie de reformas que es válido, que está vigente y que además es un acuerdo abierto a las sugerencias que el Partido Popular quiera poner encima de la mesa. ¿Qué es lo que sucede? Que nos llama la atención que cuando el señor Rajoy, lo entendemos como contradictorio, que cuando el señor Rajoy ataca a Albert Rivera por haber suscrito un acuerdo con Pedro Sánchez, eso choca con la idea que tiene el Partido Popular de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Es como que si la gran coalición la preside Mariano Rajoy es buena y es beneficiosa para España, y que esa misma gran coalición, si la planteamos otras fuerzas políticas, que además hemos hecho el esfuerzo de llegar a un acuerdo concreto, se sataniza y se considera como algo verdaderamente erróneo. Yo creo que es el momento de ser estadistas, de dar un paso adelante, de pensar en España, de pensar en los españoles, de que ninguna persona pueda estar por delante de un proyecto político de reformas y de cambio para España. Y nosotros, que llevamos desde el momento 1, intentando construir, dialogando y generando un acuerdo político, vamos a estar hasta el último momento intentando que el Partido Popular, en este caso, si no se quiere sumar, por lo menos que no bloquee la posibilidad de que haya un gobierno constitucionalista, europeísta y, sobre todo, como acabamos de ver, que no proponga un referéndum separatista en España. Ahora hablaremos de los próximos líderes del nuevo gobierno. Antes, Dolors, que todavía no se ha estrenado. Pablo, yo no voy a satirizar, porque decías que el PP estaba satinizando el pacto que habéis llegado Ciudadanos y PSOE, pero sí que voy a recordar unas palabras justas que dijo Albert Rivera el 18 de diciembre, 2 días antes de las elecciones, y que creo que irá bien recordarle a la gente que nos está mirando. Albert Rivera dijo, literalmente: yo votaré que no a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gane las elecciones, porque España va mal, pero no se merece ir peor. Por tanto, vosotros en la campaña y vuestros 2 máximos principios y poquito más es la regeneración democrática, política y la unidad de España. Con las 2 estamos de acuerdo el Partido Popular, en la regeneración y en la unidad de España. Que queréis gobernar, pero Pedro, déjame decirte una cosa, nos suman, no queréis a Podemos, porque tú mismo has dicho que las izquierdas no suman, dices que queréis un cambio, pero hablemos un poco de lo que dicen las urnas. El primer partido ha sido el Partido Popular. De acuerdo, lo han visto ustedes, no hay ninguna cláusula, ni de Pedro Sánchez, ni de Albert Rivera, ni de ningún ministerio, no hay ninguna cláusula de sillas, para entender. Vale.
¿Es más fácil llegar a un acuerdo sin Rajoy, sin Sánchez, sin los dos? ¿Es más factible buscar una persona que encarne el consenso? ¿Eso iría contra los ciudadanos que los han votado a ellos? Pablo. Bueno, nosotros hemos dicho, y lo dijimos después del debate de investidura la semana pasada, que estamos firmemente comprometidos con un documento. Y ese documento no habla de sillas por una cuestión elemental, y es que primero hay que conformar una mayoría parlamentaria, y es que España no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario donde se pueden ganar unas elecciones y no conseguir construir una mayoría parlamentaria. Bueno, pues primero hay que construir una mayoría parlamentaria. Y nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es un acuerdo que ya suma 130 escaños y que además hemos dicho que está abierto a aquellas propuestas, a aquellos puntos que el Partido Popular quiera sumar o que el Partido Popular diga que no quiere tener y poderlo dialogar. Precisamente por eso es difícil que el diálogo sea entre dos personas que no son capaces ni de darse la mano. Y nosotros lo hemos dicho, pues llevemos esto a una mesa de negociación con unos equipos negociadores, hablemos del contenido y cuando seamos capaces, y esta semana el propio jefe del Estado ha hecho un llamamiento, no propongo un candidato porque no hay una mayoría parlamentaria. Pues vamos a respetar esos tiempos, vamos a construir la mayoría parlamentaria en torno a un documento y entonces será el momento de hablar, ojo, también lo digo, de una silla, de la del presidente, porque los ministros serán quienes, en la atribución constitucional del presidente del gobierno, el presidente decida. Pero eso será otro momento político. Si no conseguimos hacer primero ese camino de construir un acuerdo de consenso, como decía antes, de pensar como estadistas, que hay gente que yo no entiendo, que no ha nacido para ser estadista, pero es que el resultado electoral del día 20 de diciembre nos obliga a ellos. Vamos a caminar hacia ello, vamos a construir ese acuerdo, vamos a hablar de reformas y una vez que esté construido ese acuerdo y haya una mayoría parlamentaria que lo respalde, vamos a proponer un presidente. Vosotros bloqueáis que el Partido Popular se pudiera presentar. Y Ciudadanos, un momento, Pedro, y Ciudadanos, bueno, ha hecho el mismo veto que a mí me ha sorprendido muy negativamente de Ciudadanos, porque yo, Ciudadanos, estoy en Cataluña, yo soy catalana, Ciudadanos nació en Cataluña, Ciudadanos y el Partido Popular sabemos muy bien lo que es trabajar por trabajar y luchar contra el independentismo de Cataluña. Por lo tanto, me ofende que una persona de Ciudadanos me diga que nosotros, el Partido Popular, no hemos hecho nada en Cataluña. Me ofende y quiere decir que ha paseado muy poco por Cataluña y sabe lo poco que ha hecho, lo mucho que ha hecho el Partido Popular en Cataluña. Y por tanto, que el Partido de Ciudadanos y el Partido Popular, que hemos sufrido en nuestras pieles el veto del Pacto del Tinell, del cordón sanitario que se hizo en Cataluña, que ahora Ciudadanos acepte hacer este cordón sanitario al Partido Popular cuando es la primera fuerza más votada y por tanto lo han votado 7,5 millones de españoles. Si queréis gobernar España, también tenéis que gobernar para 7,5 millones de personas. El problema de esto es que choca contra la realidad y es que en cuanto se firma el acuerdo con el Partido Socialista, Albert Rivera intenta tener una reunión con Mariano Rajoy, ya no para que apoye el acuerdo, ya no para que se abstenga, para explicarle el acuerdo, porque creíamos que el señor Rajoy estaba equivocado si decía que el acuerdo tenía 5 puntos y nosotros habíamos firmado uno de 200. Y cuando le proponemos esa reunión, ¿nos llevamos la misma respuesta que el rey? No. Entonces, esto no es cierto. Esto de decir Ciudadanos veta al Partido Popular, pues queda bien a lo mejor como titular, pero no nos lo digas a nosotros, que somos el único partido que ha tendido la mano al Partido Popular, que ha tendido la mano a los 7 millones de electores que hemos dicho. Si hace falta, y termino con esto, si hace falta un acuerdo constitucionalista, europeísta y que defienda la unión entre los españoles, tiene que ser de 3 partidos y tiene que ser también con vosotros. Con 90 diputados, pues no tiene la fuerza suficiente como para tener un gobierno monocolor, porque así lo han querido los españoles. Por tanto, yo no me cierro a ninguna formulación. Ahora, lo que yo sí que me cierro es a las formas. Yo voy a ser el presidente del gobierno y no va a haber elecciones, ya le digo. Estoy convencido de que el señor Iglesias al final recapacitará. Pedro Sánchez no se cierra a que Pablo Iglesias sea vicepresidente de un gobierno suyo, pero tal vez Ciudadanos no aceptaría eso. Bueno, es que yo creo que lo que se visualiza cuando Podemos sigue diciendo que la izquierda con los independentistas suma, lo reconocen así, además así se visualizó en el debate de investidura, y cuando el señor Sánchez habla de la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Podemos, es que esa es la decisión que tiene que tomar el Partido Popular y hace muy pocos días tanto la señora Aguirre como por ejemplo la señora Cifuentes han dicho que prefieren un acuerdo Partido Socialista Ciudadanos que Partido Socialista Podemos y estamos hablando precisamente de eso y es por eso por lo que hablamos de responsabilidad política, porque ha llegado el momento de decidir si queremos un gobierno constitucionalista, europeísta, que quite cualquier posibilidad de que haya un referéndum de independencia y hay quien está hablando de la posibilidad de que el Partido Socialista vaya hacia ese camino. Entonces, lo tuvisteis el viernes. Si no era casualidad que el viernes estuvieseis votando con Podemos. Había que decidir precisamente eso. Y yo entiendo, y además es honesto, que Podemos no pueda estar en un acuerdo que quita cualquier posibilidad de que haya un referéndum de independencia en Cataluña. Lo que me parece más difícil es entender por qué el Partido Popular, que como dices en Cataluña,
Y es verdad, en determinados momentos, en muchos momentos ha tenido esa actitud. Ojalá lo hubiese tenido también siempre, cuando gobernaba con los Puyol y compañía. Pero bueno, ¿por qué el Partido Popular no puede estar en un acuerdo que habla de Europa, que habla de mantenernos en el euro, que habla de constitucionalismo y que habla de que no haya referéndum? Si lo normal es que Podemos no pueda estar, y lo extraño es por qué el Partido Popular no puede estar. Yo pido un momento la palabra porque tengo la sensación de que llevamos un rato hablando de la cuestión del referéndum, de cuestiones de sillones, de gobernabilidad, de pactos, de acuerdos. ¿Por qué no hablamos de los problemas fundamentales que tienen los españoles y a partir de ahí construimos un programa de gobierno? Si es que precisamente vosotros habéis antepuesto los sillones, el CNI y el referéndum de autodeterminación a la negociación sobre pues esos cambios. Pero si yo he estado, perdona, Ramón, si yo he estado cerca de la negociación y entonces vosotros os habéis sentado un día después de mucho rogar y a los 2 días os habéis levantado de la mesa y habéis hablado, vuestro líder, de sillones y de la independencia de Cataluña. ¿Preguntas retóricas o preguntas...? Sí, no son retóricas, es que para que la gente lo sepa, para que la gente que ha votado a Ciudadanos sepa que esté de acuerdo. Con todo el respeto, Dolors, y no habla tampoco del proyecto de normalización lingüística, que luego lo hablaremos. Con todo el respeto. Sí, dime, Pedro. Por lo menos al Partido Socialista. En relación a la unidad de España, cuando ha sufrido muchas personas del PSOE, han caído víctimas del terrorismo por defender la Constitución y la unidad española, que tú me digas que el Partido Socialista no apoya la unidad de España, yo lo tomo desde luego como una ofensa al Partido Socialista. ¿Y por qué apoyáis 72 municipios con el independentismo? En segundo lugar, no están colgadas ni las banderas españolas en los balcones, en segundo y lo lugar. permitís. Mira, y Ciudadanos lo está permitiendo con este pacto que nada ha puesto de esto. Deja que hablemos. Dolor, no te pongas nerviosa. Mira, y a continuación, mira, nos dejáis un agujero en la seguridad social de 15.000 millones de euros. Nos dejáis una deuda de 1.058.000 millones de euros. Y además nos dejáis un presupuesto que ha tumbado la Unión Europea como consecuencia del déficit y la deuda pública. La garantía de que no va a haber un referéndum de independencia en España, en Cataluña, está precisamente en ese acuerdo. Y vosotros lo que tenéis la oportunidad es de blindar esa realidad o de echar al PSOE en manos de Podemos. Entonces, y es lo que tenéis que decidir. Entonces, evidentemente, mira, el Partido Socialista... ¿Una abstención y nada más? ¿Qué pedís? Que os sentéis a la mesa a hablar, pero no con esa condición... ¡Hombre, si hemos pedido desde el 21 de diciembre! Bueno, pero tú me decías antes... nos vetan y vosotros autorizáis este veto. El Partido Socialista y Ciudadanos han presentado la investidura sin un documento que diga que va a hablar de muchísimas cosas. Hombre, coincidirás conmigo en una cosa. 200 reformas son más que 5 puntos. Y yo no entiendo, el día 21 de diciembre el Partido Popular tenía 5 puntos. Y entonces lo que estructurales. Déjame terminar, lo entiendo, déjame terminar. Y nosotros lo que hemos hecho desde el 21 de diciembre es sentarnos con otro partido distinto, que tiene un programa distinto. Estos 200 puntos era subir impuestos... Montserrat, vamos a... Dime, va. Vale, nos hemos sentado con un partido que piensa distinto. Hemos antepuesto qué es aquello que nos une. Y hemos conseguido 200 reformas. Sentaros, insisto, una vez más, sentaros, pero no sentaros con la condición de que el presidente tiene que ser mío, que todavía no hemos llegado a ese punto. Sentaros a hablar de medidas y decidnos cuál de las 200 os gustan y cuáles no, y vamos a hablarlo, pero en los tiempos que marca el propio proceso constitucional y el propio proceso que el jefe del Estado ha dejado bien claro ayer. Siéntense ustedes, lo mismo que nos dijeron los ciudadanos por otra parte, siéntense ustedes a hablar de proyectos y cuando llegue el momento hablamos de presidentes. Y cuando hablemos de presidentes, sí que hemos anticipado que nosotros consideramos que si hace falta, y el segundo problema de los españoles, lo decía ayer una encuesta, es la corrupción, si hace falta limpiar España de corrupción, vamos a buscar a quien mejor la pueda limpiar. Pablo, pero insisto, primero, reformas. Vamos a ir a Barcelona porque la semana nos deja 2 imágenes. Así, arropado por varios miembros del gobierno catalán, van a ver, llegaba este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que fuera portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Comparecía por la consulta del 9N, declarada ilegal por el Constitucional. Homs, que no respondió a las preguntas del fiscal, se ha proclamado víctima de una querella política. Mira, nosotros en Cataluña somos el principal partido de la oposición. Los ciudadanos catalanes en las elecciones autonómicas nos dieron 25 escaños precisamente para que liderásemos la oposición en Cataluña. Y estamos haciendo un trabajo que consiste, por un lado, en tender puentes, es decir, intentar reconstruir aquellos lazos entre españoles, entre catalanes y españoles que vivimos en otras zonas de España, que se han roto debido a la afrenta separatista del señor Mas y de sus socios. ¿Qué se trata?
pues cuando hablamos de cuentas, por ejemplo, la labor de Ciudadanos, del grupo parlamentario que dirige Inés Arrimadas, es intentar que el dinero público en Cataluña se dedique para los servicios públicos y no precisamente a este otro tipo de aventuras. Hombre, Dolors, lo que no se puede decir es: queremos un acuerdo, una gran coalición con el Partido Socialista y con Ciudadanos, porque es la mejor manera de defender la unidad de España, y que me digas que Ciudadanos no defiende la unidad de España. Ya te digo que lecciones sobre ese tema es muy difícil que le des Pues a la explícame, gente que ha explícame vivido la en reunión Cataluña. de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana donde Claro, se compromete a un referéndum. La mejor manera de garantizar... Y no solo a mí, explicarles a todos los que nos ven, porque no están entendiendo nada. Y termino con esto, 30 segundos. La mejor manera de garantizar eso es que haya un gobierno constitucionalista en España. Exacto. Y hasta el 2 de mayo Y que no vetéis al tenemos Partido esa posibilidad, Popular pero desde el intentad 21 no de volver a diciembre. votar muchas veces en contra de un gobierno constitucionalista. Es que los votos no le pertenecen a nadie, le pertenecen a la ciudadanía, y la ciudadanía vota a quien quiere. A Otegi tres cosas. La primera, es bueno que quien ha apostado por la paz en el mundo abertzale pueda hacer política. Segundo, nosotros no compartimos el proyecto político de Otegi, no lo compartimos. Lo que pasa es que queremos que él lo pueda expresar en democracia y queremos además que los pueblos que manifiesten su derecho a decidir, en el caso catalán es el 80% de la gente, puedan ejercerlo. Y tercero, con Otegi en las elecciones lo que vamos a hacer es competir y ganarle. En este aspecto, toda esta reflexión podría valer si la conciencia general o la realidad fuese como piensa Pablo Iglesias, que es que Otegi es un preso político. Pero el problema es que el señor Otegi ha estado en la cárcel por pertenencia a banda armada, ha estado condenado por terrorismo y, por tanto, uno elige a sus amigos. Y el problema del señor Iglesias es que todos sus amigos están cortados con el mismo patrón y que cuando hay que decidir si uno está al lado de las víctimas o al lado de los verdugos, hay quien tiene dudas. Yo creo que, y es otro motivo más para impulsar un acuerdo constitucionalista en España, hay una serie de partidos, hay 3 partidos políticos que tienen clarísima cuál es la diferencia, que tiene clarísimo que no hay que trocear la soberanía nacional, que no se trata ya de si se va a votar que sí o no en ese referéndum, que es que ese referéndum es ilegal. Consiste en romper la Constitución, en hacer añicos la soberanía nacional y en que se tomen decisiones que nos afectan a todos solo entre unos pocos. Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión, hay que empezar a diferenciar, hay que tener un discurso mucho más serio, hay que saber por qué ha estado la gente en la cárcel. Y hay gente, y en este caso el señor Otegi, que daba este mitin en el cual algunos le homenajeaban, incluso otros le aplaudían y decían que era un hombre de paz. Este señor ha estado condenado por terrorismo. O sea, pues ahí la responsabilidad de que a día de hoy no haya gobierno en España es de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. Pablo, y luego quiero mostrar los últimos datos del CIS que son bastante relevantes de lo que opina la sociedad. Sí que hay española. gobierno, lo único que está en funciones. Hay que dejarlo claro, porque aunque a veces parezca que En no la lo nueva hay, legislatura, y me está refería en al gobierno de funciones. nueva legislatura. Pablo. El problema de todo esto que cuentas, Dolors, es que vosotros vais a influir mucho en esa decisión. Es que el Partido Popular va a ser determinante para decidir, seguramente no para decidir si hay un gobierno impuesto con la presidencia de Mariano Rajoy, sino para decidir si hay un gobierno que coja las cosas que se han hecho bien y las respete, y que coja aquellas cosas que no se han hecho bien y las mejore, dentro de la Constitución, dentro de Europa, dentro del euro, que hay algunos que votan en Europa para sacarnos. Esa decisión no creáis que va a ser solo del señor Sánchez. El Partido Popular, y no hablo de la persona que dirige el Partido Popular, el Partido Popular, que es un partido político formado por mucha gente que quiere luchar contra la corrupción y que quiere cambios, el Partido Popular va a influir en esa decisión. Y por eso antes hacía un llamamiento a pensar en grande, a pensar en Europa, a pensar en un proyecto de Estado que permita, por ejemplo, no trocear España, no romper España, sino mejorar España para que haya mucha gente que se vuelva a reenganchar a ese proyecto común español que cuando funciona arrastra a muchísima gente y que cuando deja de funcionar es cuando se genera un caldo de cultivo para que el independentismo crezca.